En internet de pronto pasan cosas extrañas, como que hay personas que veneran el supuesto legado de la Unión Soviética y otros que veneran el supuesto legado de las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. En redes sociales compararon a Luis Crescencio Sandoval, que es un general mexicano asociado al régimen de López Obrador, con el general Dwight Eisenhower, un general que comandó las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eisenhower tiene pocas medallas y derrotó a los nazis, aseguran los partidarios de Eisenhower. Sandoval, que es presentado en una imagen con muchas condecoraciones, no puede con el cártel de Sinaloa. Los empleados de propaganda de López Obrador, para verse comunistas, porque para ellos es muy importante verse comunistas, verse desligados de Estados Unidos y presentarse como una alternativa, dicen que la Unión Soviética derrotó a los nazis y no los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros, que sí sabemos de historia, vamos a dar una respuesta, porque sabemos que la respuesta no es sencilla. Vamos a aclarar la postura a los dos. Primero, Eisenhower en efecto tenía pocas condecoraciones militares, pero eso no habló bien de él en su momento, ya que pese a no estar capacitado y carecer de los méritos militares necesarios, fue puesto al frente de las fuerzas aliadas como el supremo comandante de las fuerzas aliadas. Incluso se dijo en ese momento que había favoritismo, alguna forma de corrupción a favor de Eisenhower para que tuviera ese cargo en las fuerzas aliadas. Fue muy mal visto por otros generales de mayor rango y con mayores méritos militares que no fueron puestos al frente de pues las operaciones de Estados Unidos en Europa. El general Luis Crescencio Sandoval tiene muchas condecoraciones, pero es evidente que no ha participado en una guerra mundial y que su peor derrota es no enfrentar a un cártel de drogas con poder mundial como es el cártel de Sinaloa. En primera, porque Luis Crescencio Sandoval no quiere hacerlo. El presidente López Obrador es aliado de dicho cártel, se acumulan las denuncias contra López Obrador de que ha sido financiado su actividad política, por lo menos desde el año 2006, por el cártel de Sinaloa. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, dice que nunca los va a enfrentar porque eso sería ser como Felipe Calderón. Esto a pesar de que las evidencias muestran que Felipe Calderón tampoco enfrentó al cártel de Sinaloa. Es decir, que pues los dos están mintiendo, ¿no? Los dos se basan en premisas falsas. 2. Eisenhower fue un criminal de guerra que colaboró en entregar Europa al comunismo. Esto pocos lo saben. Muchos dirán que por órdenes del masón presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Pues aunque no hubiera sido así, tenía favoritismo, tenía filias comunistas. La operación Kell-Ault deportó más de 2 millones de inocentes refugiados del comunismo que estaban en Europa a ser asesinados o torturados en territorios controlados por la Unión Soviética o sus satélites. Eso no lo sabían, eso lo hizo Eisenhower. Eisenhower no es ningún líder anticomunista como miente Steven Spielberg en su película de Indiana Jones. No, Eisenhower fue un aliado del comunismo. 3. La Unión Soviética no derrotó a los nazis, al menos no solos. Las operaciones conjuntas contra Alemania fueron por tropas estadounidenses, polacas, francesas, británicas y soviéticas. No hay ningún fundamento para decir que la Unión Soviética derrotó a los nazis o que el comunismo derrotó al nacionalsocialismo. El fanatismo por la Unión Soviética es parte de la propaganda del régimen de Vladimir Putin, cuya familia debe todos sus privilegios a uno de los genocidas más grandes de la historia de la humanidad, que es Joseph Stalin, autor de genocidios como la hambruna en Ucrania, conocida como el Holodomor, que mató de hambre a más de 10 millones de personas. Hay incluso autores que refieren una cifra mayor, que fueron reducidas a la inanición, a la hambruna total, y que se vieron obligados incluso a devorar los cadáveres de sus familiares para poder sobrevivir. Es todo criminal que pues Vladimir Putin hasta la fecha se niega a reconocer los crímenes de Stalin porque pues quiere quedar bien con esa parte de la historia. Ha puesto mensajes como que Stalin nos cuida, Stalin nos cría, Stalin es un héroe nacional, lo cual es falso.
fue también un torturador de los rusos, este hombre que venía de Georgia. 4. El masón y criminal de guerra, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, entregó más de $2 billones en armamento a Stalin, a la Unión Soviética, para que usara la vida despreciable o insignificante, sacrificable, de los esclavos de la Unión Soviética, dígase ciudadanos rusos, mongoles, ucranianos, bielorrusos, estonios, letones, lituanos, armenios, quienes no peleaban por gusto además, enviados al frente de guerra a morir contra las tropas de Alemania por la fuerza bajo la amenaza de que si no lo hacían, Stalin ordenaría que fueran asesinadas sus familias. En caso de que Alemania avanzara o que ellos intentaran unirse a las tropas de resistencia de los rusos blancos contra Stalin, ya se tenía planeado por parte de los judíos comunistas hacer volar todas las ciudades importantes de Rusia, todas las ciudades importantes de la Unión Soviética, sin importarles los civiles rusos. Esa era la política de Joseph Stalin. Todo esto mientras Stalin se escondía en el subterráneo. Los hombres del Ejército Rojo violaron y asesinaron a miles de mujeres y niñas en Alemania. Esto tampoco se comenta mucho. Roosevelt y Churchill, masones como López Obrador, siempre favorables a los crímenes del comunismo, le dieron al enemigo de las democracias, el comunismo, el mayor enemigo de las democracias, el más extendido, porque hay que recordar que el nazismo y el fascismo solamente estuvieron en Alemania, solamente estuvieron en Italia, no se extendieron por el mundo, dejaron de existir en 1945, en tanto que el criminal comunismo siguió existiendo. Le entregaron el 30 de junio de 1942, apunten esta fecha, 30 de junio del 42, le entregaron 2.250 carros de combate, 36.000 camiones, 6.800 vehículos todoterreno, 400 blindados de exploración, 2.421 lanchas neumáticas, comida en toneladas, maíz, leche en polvo, mantequilla, carne, en más de 167.000 toneladas que le envió Estados Unidos de Norteamérica a los soviéticos. Que los seguidores de López Obrador, como el charro político, digan que la Unión Soviética derrotó a los nazis, a Hitler, es una completa falsedad. Una falsedad que también es difundida por la Embajada de Rusia en México. De estos recursos que envió el masón Roosevelt, un masón procomunista que incluso ordenó a Hollywood hacer propaganda a favor de la Unión Soviética, hay que recordar que incluso sobró. No se utilizó todo en la Segunda Guerra Mundial. Stalin, como todos los comunistas corruptos, revendió la mayor parte de este armamento y de estos equipos al criminal Mao Zedong, el asesino de más de 80 millones de personas. Utilizó este armamento estadounidense para masacrar a la resistencia anticomunista en China. López Obrador ha celebrado los asesinatos de mujeres y niños por parte de Mao Zedong, aunque lo ha querido borrar de sus conferencias y los buscadores en internet también lo han ocultado porque evidentemente no quieren que un presidente sea cercano a la dictadura del Partido Comunista Chino, que es el rival principal de los Estados Unidos en este momento. Los aliados fueron cómplices en el genocidio que emprendió Stalin, el comunismo, sobre Polonia. Dicho sea de paso, Stalin fue aliado del nazismo, de Hitler, en la toma de Polonia hasta el año de 1942, cuando pues tienen diferencias. Por su parte, Inglaterra y Francia, que lanzaron a Polonia a la guerra con Alemania, posteriormente no la ayudaron ante la invasión de los nazis. Concluimos entonces que pues no hay punto de comparación, desde luego, comparar a Dewey y Eisenhower, en su tiempo un criminal de guerra, un agente del comunismo, un traidor a la patria, un señor que ni siquiera era propiamente estadounidense, de confesión testigo de Jehová, pero de orígenes judíos, según consta en algunos documentos que él presentó. En su anuario, en la escuela militar, él se definió como un malvado judío sueco. Por algo lo dijo. Concluimos que pues no hay punto de comparación con Luis Crescencio Sandoval,
Luis Crescencio Sandoval pues es un producto mediocre del sistema narcomilitar mexicano que ha sido cómplice, comparsa de los abusos del presidente López Obrador y del desmantelamiento de las instituciones para establecer una dictadura bananera, una dictadura tipo chavista. El presidente López Obrador ha destinado millones de dólares para sobornar a personas como Luis Crescencio Sandoval a través de supuestos contratos de Mexicana de Aviación, que todo lo que está subsidiado de Mexicana de Aviación se lo quedan los militares. Todo lo que está subsidiado para el denominado Tren Maya, pues también son sobornos para los militares. López Obrador ayer anunció que manda una reforma para que todos los recursos de captación de turismo también sea para los militares, todo lo que está subsidiado, el dinero subsidiado porque realmente no tiene ganancias. El aeropuerto de Zumpango también se utiliza para sobornar a los militares y se utiliza a los militares para supuestamente realizar construcciones, con lo cual también pueden quedarse con dicho dinero. Para el presidente López Obrador es muy importante tener sobornados a los altos mandos del ejército mexicano para que no se puedan rebelar, no puedan darle un golpe de estado, no puedan retirarlo del poder pese a sus abusos. De esta forma, los militares como Luis Crescencio Sandoval están traicionando lo que habían jurado hacer, defender a la patria. Eisenhower en su tiempo, pues condenó a medio mundo, a la mitad del mundo, a ser esclavizados por el comunismo. Hay incluso autores que refieren que Fidel Castro únicamente puede llegar a ser dictador porque quien era el presidente de los Estados Unidos cuando él toma el poder era Eisenhower y que tuvo facilidades por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte del Departamento de Estado, para apoderarse de Cuba. Y hay que recordar que en aquel entonces le hicieron un bloqueo, un boicot de armas y de recursos militares al gobierno de Batista, con lo cual se confirmaría que pues Fidel Castro servía a intereses mucho más altos del tipo de Dewey Eisenhower. Así que pues no hay punto de comparación entre Luis Crescencio Sandoval con Dewey Eisenhower. Creo que la historia pues son de contextos históricos distintos. Lo que hizo Eisenhower impactó al mundo. Yo creo que lo que hace Luis Crescencio Sandoval, de estar coludido con el narcotráfico, de no hacer nada contra el narcotráfico, sí que está impactando en el mundo. Sabemos que las estadísticas por sobredosis en Estados Unidos por cocaína y fentanilo llegan incluso a superar una detonación anual de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que también, por cierto, su detonación fue ordenada por un masón llamado el presidente Harry S. Truman. ¿Qué podemos decir de todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Me interesa conocer sus comentarios.